Bueno, partiendo de un rig que ya está ahí. Listo. Lo primero es abrir el editor de materiales, cogemos algún material que tenga las texturas perdidas, buscamos en la carpetica, vamos a el usuario, descargas, Deadpool, texturas. Aquí vemos que se llamaba texet color no sé qué, estamos en el body. Esta sería la textura y con no solo que arrastremos, él nos jala todas las demás texturas. Listo. Entonces, inicialmente es entender que de acá en la partecita de arriba, vamos a ver si funciona. Acá vamos a encontrar que hay un bombillito, si lo prendemos se nos coloca oscuro. Aquí hay otro que tiene la sombrita, desde ahí prendemos las sombras. Aquí hay otro que nos pide la oclusión. Estoy apagando estos dos para que ustedes puedan ver la oclusión. La oclusión es una pequeña sombra que hay entre los objetos que están próximos a sí mismos. ¿Sí o no? Este prende un motion blur y este prende en anti-alias para que se vea más suavizado todos los bordes y no se nos vea como tan segmentado. ¿Sí o no? Entonces, inicialmente, si nos fijamos acá, este personaje pues aparentemente no tiene ninguna luz, no tiene ningún nada. ¿Sí o qué? Entonces, hay dos formas de encontrar luces dentro de Maya. La primera va a estar aquí en rendering y van a existir estas luces que hay acá. De estas luces van a funcionar todas súper bien siempre que tengamos acá, estas son las configuraciones del render, siempre que tengamos acá este que dice Maya Software o Maya Hardware. ¿Sí o no? Que este es el equivalente al Eevee dentro de Maya. Es Maya Software y Maya Hardware. Es básicamente como ustedes lo están viendo cuando lo tienen acá. Entonces, si yo le pego a este icono, que es una claqueta que está blanca, y le doy clic, él me renderiza y me renderiza dentro de Maya Software y se me ve así tal cual se veía como en el viewport. ¿Sí o no? Si nos pasamos para Maya Hardware y le damos render, se nos renderiza, pero nos renderiza tal cual lo teníamos en el viewport, con las luces, con las sombras, con todo, como si lo estuviéramos trabajando, o sea, en calidad de Playblast. ¿Sí o no? Y si nos venimos para Arnold Renderer, que es este que tenemos acá, continue, ¿sí o no? Y le decimos que nos renderice, él se va a demorar mucho más en renderizar e inicialmente nos va a salir todo absolutamente negro. ¿Por qué? Porque él nos está preguntando por luces que nos estén iluminando la escena. Él es completamente realista en cuestión de luces. Entonces, una vez estamos ya en Arnold allá, aquí hay una A, ¿la ven? Esa nos prende el sistema de renderizado para que nos renderice en vivo en esta carpeta que tenemos acá, pues en este espacio que tenemos acá, que es muy útil. Entonces, este primer solecito que se llama Ambient Light no es compatible con Arnold. Entonces, así yo le tire 700.000 Ambient Light, es decir, le diga clic, 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 y cree un montón. Aún así, este man nunca nos va a parar bolas ni nos va a iluminar dentro de Arnold. Esta Ambient Light es exclusivamente para el Maya Hardware y el Maya Software. Listo, la vamos a borrar. Aquí hay unas flechitas. Esas flechitas se comportan como el sol. Es una luz directa. Vamos a abrirla grande, grande, que es como unas flechitas. ¿Sí o no? Esas flechitas, dependiendo de la orientación que tengan, va a hacer que tanto está iluminando el sol. Cuando el sol está a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche, pues está completamente helado contra las montañas. ¿Sí o qué? Entonces no alumbra. Pero en el momento en el que vamos cambiando la iluminación, él va a iluminar un poquito más esta escena que tenemos acá. Si aún así no nos está iluminando, nos venimos para este menú que se llama el Attribute Editor. ¿Sí o no? Y dentro del Attribute Editor siempre va a existir este que se llama intensidad. Este se puede subir, colocarlo en miles de millones. Es decir, vamos a decirle que tiene 1000 de potencia. Entonces aquí se quemó. ¿Sí o no? Vamos a correrlo para que nos quede pegadito a ese borde allá. Acá más o menos. Entonces yo puedo empezar a bajarle potencia hasta que más o menos yo empiece a ver al personaje como yo lo quiera ver. Listo, entonces esto está dando por los lados de 25, de 50, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Generalmente cuando le subimos la intensidad nos genera algunos quemoncitos como en la parte de arriba de la piel.
Acuérdense de esa imagen. Vamos a volver a cambiarlo otra vez a 1. Pero funciona mucho mejor cuando yo me vengo para las opciones de Arnold en esta pestañita y le cambio la exposición, por ejemplo, a 10. Y ya estando en 10, se la puedo bajar un poquito hasta que llegue el personaje. Entonces, ¿qué va a pasar? Es una luz que me quema menos la frente del personaje, pero me va a llenar un poquito más como la iluminación indirecta. La parte de atrás de las orejas, la parte de atrás de los brazos, la parte de abajo de las axilas, las partes en las que normalmente no le estaba pegando la luz directa al personaje. Entonces, siempre que estemos trabajando con luces, ¿cierto? Nos vamos a fijar que existe la intensidad, que sirve para hacer quemones de luz, y la exposición, que sirve para llenar la escena, para que toda la escena esté como más llena de luz y no tenga tanto contraste las luces y las sombras. ¿Todo bien hasta ahí? Dentro de Blender, ustedes han visto quizás un letrerito que se llama Light Bounces o rebotes de luz. El equivalente dentro de Maya son estos samples que hay acá. Y básicamente, ¿qué nos está diciendo? Que por cada píxel que haya en la escena, esta luz está mandando un cálculo, ¿cierto?, al procesador para que haya un rebote de luz. Mientras más samples hayan, significa que la luz rebotó más veces. Por lo tanto, las áreas que están más negras en la parte de atrás del personaje van a estar un poquitico menos granulares o con menos ruido. Listo, entonces yo le puedo aumentar los samples a cada luz. ¿Todo bien hasta ahí? Listo. Voy a coger esa luz y la voy a eliminar. ¿Qué otra luz es interesante? Esta que hay acá, que sería la Point Light. La Point Light es un puntico. Y ese puntico, acuérdense que le pueden subir la intensidad acá, o nos podemos venir para las opciones de Arnold y subirle la exposición y colocarle por ahí 10 de exposición. ¿Sí o no? Esa Point Light va a ser como un mini solecito y para donde yo lo mueva, para allá va a estar iluminando. Muy similar a la luz tipo Point que ustedes encuentran en Blender. Ventajas y desventajas de esta luz de Point Light. Ventaja, que la puedo colocar en cualquier parte y me sirve mucho para llenar espacios. Desventaja, que esta luz, al no ser una superficie, sino que es un punto, se nos está comportando casi como un mini HRI. Entonces él va a estar emitiendo píxeles o va a estar emitiendo rayos de iluminación en todas las direcciones. Entonces hay un factor acá que es aumentar el radio de esa esfera. Entonces yo le puedo decir que el radio sea, por ejemplo, 1 y él va a empezar a hacer como si esto fuera un circulito. ¿Sí o no? Pero ese circulito ya es visible entre las caras reflectivas que tenga el personaje. Pero mientras más amplio sea ese círculo, aquí está mucho más grande que incluso de la distancia que tengo del personaje, pues más grandes van a ser los reflejos. ¿Por qué se están viendo los reflejos en el personaje? Porque este personaje, así ustedes no lo hubieran notado ahorita, en la piel, en la textura que tiene, era un poquito reflectivo. Entonces él me está generando estos quemones de luz que están ahí. Mientras más grande sea el radio, más necesito exposición para compensar la energía que se está dispersando para eso que hay. Aquí voy a aumentar un poquito de potencia. Listo. Si ven que el rojo se había desaparecido, y en el momento en el que yo coja el radio y lo coloque otra vez en 0, él otra vez vuelve a iluminar normal. ¿Claro hasta acá? Listo. Maya, mientras más tenga superficies a las que les esté pegando la luz, en este caso aquí hice un plano, lo voy a hacer grande, 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 y la luz pueda pegar en el piso, alcanzan a ver el reflejo que está saliendo en las piernas y en la parte de abajo. Ajá. Porque Maya funciona por rebotes de luz, sobre todo en Arnold. Entonces, dependiendo del color de la superficie que yo tenga abajo, vamos a coger el piso de abajo, ¿sí o no? Siempre me voy a venir para el Attribute Editor y va a ser la última pestaña que hay a la derecha, si es que quiero coger el material. Si lo quiero coger de otro lado, también puedo darle clic derecho sostenido, bajo, y aquí hay un menú que se llama Material Attributes y él se me viene directo para este menú. ¿Sí o no? Lambert es el material más económico que tiene Maya. ¿Por qué el más económico? Porque no tiene transparencias como tal, ni tiene reflejos tesos. Funciona muy, muy pálido, muy blanco. ¿Sí o no? El que le sigue en tecnología
Eso es como un mate. Vamos a decirle asignar nuevo material favorito y aquí hay uno que se llama Blin. Es el que le sigue como en tecnología. De ahí para ahí le sigue Funk y le sigue el Funk I. Pero todavía no son el BSFRD no sé qué que ustedes tienen en Blender. El equivalente al que ustedes tienen en Blender es este que se llama Surface Shader o este que se llama Standard Surface. El Standard Surface es el que mejor funciona. Vamos a colocar a ese que se llama Standard Surface. Estando acá arriba, el color base es el color natural del objeto. Entonces en este momento está blanco. Vamos a decirle a este man que esté azul. Identifican que a la luz sigue alumbrando blanco. Pero los rebotes de luz que haga la luz contra los materiales del fondo me van a afectar mucho cómo se está comportando el otro cuerpo. ¿Sí o qué? Y ahí solamente tiene un rebote de luz. ¿Sí? No. Tiene los rebotes normales. O sea, si uno le aumenta el sample, no va a afectar demasiado. ¿Cómo va a afectar esa luz? Por rebote. Los samples lo que van a hacer es que ustedes, voy a coger aquí un ejemplo. Vamos a coger esta esfera, la voy a hacer un poquito más grande y la voy a correr para acá. Porque en la esfera de pronto se va a notar un poquito más. Ustedes alcanzan a ver que el lado quemado de la esfera pues está bien. Y aquí hay un lado que está como granulado, que tiene como ruido. La parte de abajo de la esfera la alcanzan a ver. Listo. Ese ruido que hay ahí es que la luz pegó desde acá, de lo blanco, pegó en lo azul y de lo azul rebotó acá. Si yo quiero pulir eso, aumento los samples. Para que no rebotes. Para que los rebotes tengan mejor calidad. Pero no es que si yo quiero que eso rebote 300.000 veces, pongo 300.000 samples. No, porque... Epa. Lo ideal es, inicialmente no le cambie los samples a las luces, sino que se viene para este que tiene un engrane. ¿Sí o no? Y este menú, porque está tan grande. ¿Sí o no? En este menú, que es el menú de los settings del render, ¿sí o qué? Hay uno que se llama Arnold Renderer. Estos controlan el sampling general de la escena. O sea, de todo el render. Cámara AA, este multiplica todos los valores que hay arriba. Entonces fíjese que en Diffuse Samples, ¿sí o no? Que es este, está por 2. Entonces 2 por 2, 4 por 4, ¿sí o qué? Y él va multiplicando. Entonces voy a coger este cámara AA y primero lo voy a colocar en 0. Al colocarlo en 0 vas a ver que el Diffuse está diciendo que para los rayos de Diffuse está calculando en una cuadrícula 2 por 2. O sea, 2 de columnas por 2 de filas. ¿Sí o no? Esa es la cantidad de cálculos de Diffuse que tiene cada uno de los samples. ¿Todo chévere hasta ahí? Entonces, cuando yo cojo el Diffuse y lo dejo en 2, aquí está rugosito, ¿sí o no? Pero cuando yo cojo el Diffuse y lo pongo en 0, le estoy diciendo que la iluminación indirecta por rebotes se acabó de apagar. Fíjense en que el azul de acá desapareció. Lo que hace que la luz indirecta, es decir, la luz por rebotes, salga o no salga, es este que se llama Diffuse. De fábrica está en 2, ya que está rugosito. Entonces, como los samples de la luz están afectando todos los canales, el canal de reflejos, el canal de transparencias, el canal de rebotes, todo, ¿sí o qué? Subir los samples allá puede ser de pronto irresponsable, porque de pronto nos va a quedar muy pesado el render sin necesidad. Entonces, si yo lo único que me interesa es que esto que hay acá nos quede un poquito más suavizado, yo puedo coger estos samples del Diffuse y solamente los samples del Diffuse subirlos. Entonces, cuando él termine el render, esta parte de acá me la va a suavizar. ¿Chévere hasta ahí? Y mañana tiene algo así como de tener el denoise. Sí, señor. Estamos en esta pestaña que se llama Arnold Renderer. ¿Sí o no? Le damos scroll para abajo y aquí hay uno que se llama Imagers. ¿Lo ven? Dentro de Imagers está este menú que dice Add Imager. Y dentro de Add Imager hay Color Correct, Color Curves, Denoiser, Denoise, Denoiser Odin, Denoiser Optics. ¿Sí o qué? Denoiser, Denoise. No funciona tan chévere porque está hecho como un sistema de postprocesado. No lo tienen que usar.
Denoiser Odin funciona bien y funciona en cualquier máquina independiente de la tarjeta de video que yo tenga. Denoiser Optics funciona solamente con tarjetas de video Nvidia. Entonces le decimos Denoiser Odin. Apenas lo soltamos, este está calculando acá. Apenas termine de calcular, él va a tirarle una capa de suavizado y acabo de quitarle todo el ruido a la esfera. Solamente con un clic. Listo. Entonces, volviendo a este menú, el que hace que su render se demore es este de arriba. Si este está en un valor muy alto, de fábrica vienen 3. ¿Sí o qué? De fábrica vienen 2. Así vienen de fábrica. 3, 2, 2, 2, 2. Si ustedes estén conforme con el ruido que tiene la imagen o quiere que mejore la forma en la que se están puliendo los detalles que quedaron con ruido, entonces modifique este menú. Si usted lo que quiere es que quede más bonito, como clic derecho, como darle clic derecho a OpenAI y embellezcame este render, usted lo que tiene que hacer es mejorar las texturas o mejorar la iluminación. Subir estos valores no va a hacer que su monstruo que está mal modelado y mal texturizado se vea bonito. Que esté bien modelado y que esté bien texturizado y bien iluminado va a hacer que se vea bonito. Pero esto no es mágico, no es como que si Felipe le coloca aquí un 50, ¿sí o no? Fíjense en que ya tiene 2500 cálculos por cada píxel de la imagen. Entonces este gusanito que hay acá, que dice rendering, se va a demorar 3 años en renderizar. Y me va a salir un render igual de mugroso que el que se me demoró 1 minuto y medio. ¿Por qué? Porque las luces estaban mugrosas, los materiales estaban mugrosos y el modelado estaba mugroso. ¿En qué momento esto es útil? En el momento en el que yo, por ejemplo, tengo un ruido en la parte de adentro de la oreja del personaje y yo quiero que ese ruido desaparezca porque es un render en 8K. Ahí sí subale. Pero si usted tiene un render en 1920 por 1080, lo puede dejar como viene de fábrica. Normalmente estoy bien en 3. En 3 sale una calidad como decente. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Si usted ya sabe que usted aquí va a invocar un denoiser, pues entonces no se castigue teniendo aquí esta potencia. Lo puede colocar en 0. En 0 el fotograma va a salir en 1 segundo, que es lo que se está demorando acá, versus a cuando lo tenía en 3, que se estaba demorando, y todavía está renderizando, 3 segundos. ¿Y qué va a pasar? Dependiendo de la cantidad de luces que yo tenga en la escena, el render va a empezar a multiplicar el tiempo. ¿Por qué? Porque cada luz tiene una cantidad de samples. ¿Sí o qué? Tiene una cantidad de reflexiones, de refracciones y de todo. Hasta aquí les estoy haciendo trampa. ¿Por qué? Porque les estoy renderizando todo esto con materiales completamente planos. Voy a coger a este coso con Shift, lo arrastro, entonces me genera una copia. Y a este que tenemos acá, le voy a decir clic derecho, asignar nuevo material, Standard Surface, a este que está aquí abajito, ¿sí o no? Y estando acá, este mouse enloquecido por la lupa, le voy a decir presets. Dentro de presets me sale la lista de materiales que él tiene como prefabricados. ¿Qué va a pasar? Hay materiales que ponen a sufrir al computador, que son difíciles de renderizar para videojuegos, para cine y para cualquier cosa. Y son los materiales que tienen transparencias. Vamos a arrancar con el más doloroso de todos para el computador, que es este que se llama Skin. Y le decimos reemplazar. Apenas le decimos que lo piense como si fuera de piel, él va a estar renderizando más clarito y blancuzco la parte donde le está pegando la luz y más rojizo y oscuro la parte en la que ya está más grueso el objeto. Esto le cuesta mucho de renderizar al computador para que lo tengan súper presente. ¿Qué pasa? Aquí está renderizando con bajita calidad y el denoiser nos está ayudando con el resto de la tarea. Pero en el momento en el que yo empiece a coger a este man y a llenar mi escena de objetos transparentes, a este lo voy a decirle clic derecho, asignar nuevo material, otra vez Standard Surface para que me salgan aquí los presets. Y en los presets le voy a decir que sea, no sé, de diamante. Le decimos reemplazar. Apenas yo empiezo a involucrar transparencias, el render va a empezar a subir. Fíjense que ya vamos en 4 segundos.
no ha aumentado la cantidad de luces. Simplemente lo que hice fue agregar un material transparente. Y ahí no me está afectando tanto porque está en la parte de atrás de la escena. Esto se va a empezar a descontrolar en el momento en el que yo me lo traiga para acá y haga que esa luz esté como interfiriendo con los demás objetos que hay en la escena. En la medida en la que yo hago que objetos transparentes tengan que como que distorsionar la luz a través del objeto y verse transparentes y atravesar otros objetos, vamos en 5 segundos. Y lo único que hice fue sacarlo del fondo y tráemelo para acá para que pegara con otro objeto. Entonces tengan mucho cuidado con los objetos transparentes en cualquier software, en Blender, en Maya, en el que sea. Chévere. Tengo una pregunta. Sí. En mi escena, por ejemplo, hay un montón de objetos transparentes, por así decirlo, como Se- frascos, Se va a demorar. hay cosas. ¿Es necesario que lo renderice así? ¿O hermano, como Los puedes colocar opacos o sólidos. como un objeto sin material y ya? Sí. Como para simular que eso es transparente. Por lo menos póngale un colorcito, como para que queden como si fueran objetos hechos como de plastilina, pero de colores y ya. Pues para la entrega mía. Pero para la vida real, cada vez que ustedes tiren objetos translúcidos, el computador sufre. Así le bajen la transparencia, aunque sea más opaco, la transparencia. Aquí están en la transmisión, están las transparencias. ¿Sí o qué? Te vamos a ver qué pasa cuando yo pongo la transmisión en 0. Inmediatamente me tira este material completamente a negro. ¿Por qué la piel no se puso negra? Porque la piel tiene de pronto lo han visto. Se llama Subsurface Scattering. El scattering es que tanto se dispersa la luz a través de la superficie del objeto. Entonces vamos a volver a colocar esta transmisión otra vez en 2 y vamos a colocar el Subsurface Scattering en 0. Inmediatamente este sigue vivo y este muere. ¿Por qué el computador sufre tanto con la piel? Porque es un tipo de transmisión. Pero yo puedo controlar qué tantos samples le doy a uno o le doy al otro. ¿Todo chévere hasta ahí? Listo. En este momento todo lo hemos hecho con el patrocinio de la Point Light que tenemos por acá. ¿Sí o no? Las siguientes luces que me gustaría mostrarles ya no están dentro de la pestaña de rendering, que es donde estábamos ahorita. ¿Sí o qué? Sino que están aquí dentro de esta pestaña que se llama Arnold. Dentro de esta pestaña que se llama Arnold, la primera luz que vamos a encontrar es esta aquí acá, que se llama Area Light. ¿Sí la creo? No la creo. Area Light. Esta Area Light es como un cuadradito. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí. Como las de fotografía, sí. Como las de fotografías, como un cuadrado de luz. ¿Qué ventajas? ¿Qué ventajas tiene esa luz? Que yo acá en el color, yo le puedo decir que lo quiero que alumbre de algún color en específico y ella me va a alumbrar de ese color en específico. ¿Sí o qué? Vamos a cogerle acá donde dice Exposure y le vamos a dar un poquito más de potencia para que nos alumbre. Vamos a decirle que sea por ahí 8. Vamos a decirle que sea 10 pues. ¿Sí o qué? Entonces, está rebelde pues. Yo apago el render un segundito. Vamos a coger el Area Light. Y lo voy a alejar un poquito y lo voy a hacer un poquito más grande. ¿Sí o no? Entonces yo puedo hacer que esta Area Light esté pegándole a la escena y esté iluminando de una forma. ¿Sí o no? Por ahora voy a seleccionar la Point Light y la voy a ocultar con H. Entonces él va a estar haciendo como si fuera una pantalla y esa pantalla va a estar iluminando. ¿Qué pasa? Esta Area Light que tenemos acá tiene esta propiedad que nos dice resolución 512. Él nos está diciendo que es como si ese cuadrado fuera una imagen de 512 píxeles por 512 píxeles. Que cada uno de los píxeles de ese cuadrado está emitiendo luz como si fuera una mini point light. ¿Todo chévere hasta ahí? ¿Para qué nos sirve eso? Para que nosotros pensemos en esto como si fuera una pantalla de luz. Entonces yo puedo dejarle el color y simplemente hacer que alumbre de un color o que alumbre de otro. Esto es como lo más básico, ¿sí o no?
Pero también puedo decirle que quiero coger acá y montarle una textura. Le puedo montar cualquiera de las texturas prediseñadas o le puedo montar una textura de un archivo. Entonces me puedo venir para la carpeta. Vamos a buscar por aquí en descargas. A ver qué imagen hay descargada en este computador. Ninguna. Vamos a montarle esta. Ya se montamos. El render va a empezar a iluminar con esta imagen que nosotros tenemos acá. Listo. Si ven que aquí lo está haciendo. Y dependiendo de la exposición que yo tenga y del alcance que yo le ponga, puedo hacer que luz de acá me empiece a iluminar